Bienvenidos, señoras y señores, a este tiempo de televisión, a La Rioja Directo en este miércoles. Estamos ya en mayo, nos apetece saludarnos ya sin mascarillas, con todas las precauciones, como estamos viendo, las recomendaciones que envía Sanidad, que marcan también las autoridades regionales y que también muchas empresas están distribuyendo entre sus empleados. Estamos felices de encarar ya una primavera que ojalá sea buena y que ya en un par de cuestiones sí que es francamente positiva. Datos del paro que hemos conocido hoy, muy buenos en La Rioja, muy buenos también en el conjunto del país y naturalmente lo que cuenta hoy el periódico, que por primera vez en mucho tiempo nuestra comunidad no tiene enfermos de COVID en la UCI. Y eso es para enmarcar y para ponerlo en letras muy grandes. Lo vamos a contar con los compañeros de tertulia que ya nos acompañan y a los que damos la bienvenida. Ángel Maestre, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Decías tú, pero, sí. pero yo pensaba que habías venido más frecuentemente. No. Hacía ya unos meses. Estaba ya deseando venir aquí a compartir. Cuando hablamos la última vez en plató, no había llegado ni la sexta ola. Efectivamente, sí. Es imperdonable por mi parte. Fue por el mes de noviembre, ¿verdad? Después hubo una conexión, pero hace ya mucho tiempo. Estaba ya con mono de venir a compartir. Bueno, pero te tuvimos después de las elecciones en Castilla y León, en las que tuviste un cierto papel protagonista, con Soria ya, echando una mano a los candidatos de la provincia vecina y de eso no nos olvidamos. ¿Sigues con ellos? Sigo con ellos, seguimos haciendo trabajos, ahora trabajando desde otro punto de vista, de otra perspectiva, pero muy a gusto, muy bien y haciendo cosas de las cuales estoy muy orgulloso y contento. Y ellos están encantados. Lo voy a decir, porque él no lo va a contar. Te hemos llamado alguna vez y tienes la agenda tan hasta arriba que decías, no puedo, la que viene, es así. Sí, es así. Eso es bueno. Es así. Eso es muy bueno. Pío, compañero, ¿qué tal? Bien, estupendamente. Las obras son razonablemente soportables aquí en este entorno. Yo pensaba que iban a ser mucho más como si estuviéramos bajo las bombas de Mariupol. Sí, no, parece que por lo menos son hasta ahora, yo las llevo bien, yo no soy tampoco soy yo muy caprichoso en la cuestión del silencio para trabajar y tan caprichoso. Sí, maniático. Maniático, como queramos llamarlo, ¿no? De momento las aguanto bien. Pincelada anecdótica, saben que nuestro compañero Pío escribe periódicamente columnas para todo el grupo Vocento, columnas de opinión. Ayer tuviste un momento apasionado blanquirrojo. Sí, pero blanquirrojo del de verdad. Del Club Deportivo. Del Club Deportivo Logroñés. ¿Te han llegado por ahí mensajes de gente de otras comunidades, de aquello del gol en las gaunas, de lectores de otros sitios? Sí. Lo que verdaderamente me sorprende es que esa frase llegara a popularizarse de tal manera con los pocos goles que veíamos realmente en las gaunas en aquella época, ¿no? Muy pocos. Sería por eso, porque eran muy... Y como decías, cobrados a precios de oro. Las áreas eran chocolate, ¿no? Sí, Todavía era siempre barro. Bueno, no se pierdan a Pío en sus artículos, en sus columnas y también aquí de vez en cuando en la tele. María Ángeles Matute, bienvenida. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Nos lo decías la última vez, en los juzgados seguís con precauciones y seguís con mascarillas o ha cambiado la cosa. En principio se va con mascarillas, pero también hay salas que permiten que vayas sin mascarillas. En fin, bueno, está un poco ahí, un poco como está en la calle, un poco más... Sí, depende un poco del personal. Desde luego. Bueno, ¿todo en orden? Todo en orden. Fantástico. Pues vamos con esa primera información. ¿Qué reflexión tienes, Ángel, con lo que estamos leyendo hoy en la portada de que en la UCI de San Pedro sin COVID por primera vez desde el año 2020? Se dice pronto, ¿eh? Pues se dice pronto y tener esa noticia hoy aquí y nosotros estar aquí hoy sin mascarilla, yo es la primera vez que estoy aquí sin mascarilla después de mucho tiempo, pues es una gran noticia. Bueno, da prueba y da fe de que esta situación de alguna manera se ha contenido en un punto crítico como es el de la UCI, porque sí lo que sabemos es que los contagios siguen existiendo, que bueno, además en La Rioja estamos por encima de la media, del único dato que dan ahora, que es a partir de los 60 años. Eso es. ¿Vale? Entonces esos datos ya de alguna manera ya demuestran que estamos en otro momento diferente, ¿no? que ya era hora. Es una gran noticia. Indudablemente. Pío, ¿cómo la observas y compartes los mensajes de cierta inquietud que que se leen, que se ven, que se escuchan dentro y fuera de los medios de comunicación? A ver, inquietud siempre, yo creo que hasta cierto punto es bueno tenerla, salvo que sea paralizante, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que creo que la referencia temporal era agosto del 2020. Es decir, después de agosto de 2020, que se quedó sin nadie en la UCI, volvieron a estar las UCIs llenas. Es decir, ya entonces parecía que habíamos derrotado a la pandemia y, sin embargo, no fue así.
Yo creo que esta vez sí, o tenemos más instrumentos para hacerlo, pero eso no quiere decir que no haya que seguir teniendo cuidado, porque muertes se siguen produciendo y a un nivel mucho mayor del que produce, por ejemplo, la gripe, muchísimo mayor. Es decir, la pandemia sigue estando con nosotros y conviene también tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta, de ahí que las recomendaciones sigan siendo, sean ustedes responsables, intenten no hacer mucho el loco, pocas aglomeraciones a ser posible y mascarilla si es inevitable en esos puntos, como siguen siéndolos en lugares sanitarios y en medios de transporte. María Ángeles, ¿tú cómo ves esta noticia, la UCI sin pacientes COVID desde hace tanto tiempo? Bueno, yo veo que es una muy buena noticia. Estoy de acuerdo que el COVID no se ha ido ni se va a ir. Yo creo que esto se va a quedar ya. Y lo único es que yo creo que ya tendríamos que estar en la llamada inmunidad de grupo, ¿no? Porque... Ese fue otro cuento, ¿eh? Yo no sé ya si a ver. no se haya contagiado o vacunado. Menos, ¿no? O vacunado, claro, sí. Claro. Entonces, no sé si con el índice de gente que conoces alrededor que lo ha tenido... Yo creo que es una enfermedad esta sin inmunidad de grupo realmente, porque con las posibilidades de reinfecciones son tan habituales y tan altas. Ya no se habla de la inmunidad de grupo. Claro, porque yo creo que es un concepto que ya fue una especie de aspiración creyendo que la pandemia se iba a comportar de otra manera o que el virus se iba a comportar de otra manera. Pero ahora, bueno, pues lo que tenemos es que convivir con él, ¿no? Y del mismo modo que no se alcanza la inmunidad de grupo con la gripe o con las gastroenteritis, por ejemplo, ¿no? Así es. Sí, lo que pasa es que el problema de esto es que la enfermedad sigue siendo curiosa. Todavía yo creo que no saben por qué a una gente le afecta tanto y por qué a otra no. Que cuando descubran eso, entonces sí que será fácil de atacarlo, ¿no? Y lo que iremos viendo en próximas fechas, en próximos meses o años, es el efecto ese a medio o largo plazo, sobre todo de aquellos que se infectaron antes de las vacunas y que tuvieron periodos de convalecencia pues, más prolongados, a los que se les han acumulado algunas patologías raras, diferentes, y que ahora se van a ir viendo y estudiando, ¿verdad? Sí, sí, porque eso es una cuestión de tiempo. Y ahora sí que tienen ya suficiente gente en unas características y en otras para poder comprobar. Ángel, hay que estar preocupados, hay que estar inquietos, hay que estar responsables. ¿Cuál es tu sensación ya sin mascarillas y con estas buenas cifras que seguramente hay algún pasito para atrás en próximos meses, quizá en otoño, pero ¿cuál es tu visión? Bueno, yo creo que hemos vivido un momento impresionante a nivel global. Ha sido una experiencia que nos ha afectado a todos. No la vamos a olvidar, ¿eh? No la vamos a olvidar, no. Y además ha cambiado conciencias, ha cambiado sistemas de funcionamiento, conexiones. Yo creo que ha dejado cosas negativas, ¿no? En cuanto a las relaciones. Ha anestesiado las relaciones, la capacidad de socializar ha cambiado, el comportamiento ha cambiado. Está con nosotros, está aquí. Evidentemente ya no es tan virulenta como lo fue en otros momentos, ¿no? Pero está aquí. Pasa un poco al compendio de otras enfermedades, porque tenemos otras también. Esta ha perdido su gravedad, pero no podemos olvidar que está aquí. Entonces, de hecho, cuando hablan de la mascarilla vas a ver que hay gente que lleva por la calle la mascarilla todavía, o sea, hay gente que va, y hay que respetar esa naturalmente, efectivamente, siendo voluntaria y siendo una cuestión... No, y es una cuestión de respeto. Todos hemos pasado lo que hemos pasado y esto pues ha dejado huella. Entonces, es un tema que ahora vamos a estar acostumbrados a ver las mascarillas. Antes las veíamos en los países asiáticos, diciendo esta gente que le pasará. Pues bueno, ha cambiado comportamientos. Lo que realmente para mí deja es esa anestesia de las relaciones sociales. Estamos en otro punto. Pues fíjate, yo veía este fin de semana, por la noche en Logroño, y también durante la Semana Santa, un frenesí de reuniones, de cenas, de abrazos, de comidas, de gente saliendo, bailando, que tengo la impresión de que va a ser un verano de cierto descorche del champán. En el sentido social, ¿eh? ¿Tú piensas que puede ser? Yo eso creo que es un efecto péndulo. Claro. O sea, la gente está deseando el abrirse, pero tampoco se pierde de vista esto. Es decir, esto no se ha olvidado, está, pero el deseo de ese descorche, de ese efecto péndulo, ahora estamos en el otro lado, pues evidentemente... ¿Lo compartís o lo habéis visto? Yo creo que se dan las dos cosas, se dan las dos circunstancias. Lo que dice, hay gente que se ha aislado de tal manera que le está costando recuperar la sociabilidad. Hay gente que le afecta además psicológica y psiquiátricamente
Y luego hay otra gente que está ya tan harta que lo único que quiere es salir, salir y salir. O sea, yo creo que son los dos efectos. Y todavía el efecto péndulo hubiera sido mayor si no nos hubiéramos metido de bruces por culpa de Putin en un escenario verdaderamente macabro y con crisis, todas las repercusiones de crisis, etcétera, ¿no? Es decir, verdad. Yo creo que hubiera sido un efecto péndulo muchísimo mayor en unas circunstancias, vamos a llamarle, normales, ¿no? Así es. Sí, pero quisiera apuntar el tema de los efectos psicológicos y esto de las anestesias de las relaciones sociales, que sí es evidente y hay pruebas de que algo ha cambiado en nuestra mente. O sea, hay una sensación no estable, Está la gente como muy revolucionada, algunos para muy mal y otros en el efecto péndulo. Pero en general estamos todos tocados por lo que ha sucedido. No hay la menor de las dudas, de una u otra forma a todos nos ha afectado. Cerramos ya este capítulo, Ángel, yo quiero hacerlo contigo porque por tu labor profesional tienes que ir a sitios donde hay auditorios de gente, hay niños, hay charlas, hay teatros, y claro, ahora ya no es necesaria ni obligatoria la mascarilla como en otros meses. Por ejemplo, en el ámbito escolar, ¿tú qué has visto? ¿Has detectado en estas últimas semanas todavía freno a este impulso por quitarnos el tapabocas o no? Pues sí, además me ha llamado la atención y me ha sorprendido porque dando charlas con los niños, bueno, hay ciertos criterios, dependerá de colegios. Yo donde he estado ahora, haciendo unas charlas, por ejemplo, hay libertad en la mascarilla, pero si se juntan en el salón de actos tienen la obligación de ponérselo, ¿no? De hecho, me costaba decir a los niños que hay otro efecto psicológico con las mascarillas con los niños y los adolescentes, que es tremendo, que algunos no se la quieren quitar. ¿Es verdad? Ah, sí. Sí, Eso no sabía yo. porque el ocultar sus defectos, su bigote, sus dientes, su aparato de los dientes, muchísimos, yo no me lo voy a quitar, no me lo voy a quitar, hay un efecto. Pero bueno, a lo que iba es que... Es una edad tan compleja, ¿verdad? Sí, no, claro, es que ha sido mucho tiempo. Sí. Es que vernos ahora sin mascarilla se hace hasta es que extraño, algún niño habrá nacido ya con la mascarilla puesta. Pero eso también ha afectado. Ha habido niños que han nacido y que el rostro de los padres o de los abuelos ha tardado en verlos tiempo. Y es el primer contacto que tienen que tener, el rostro, ¿no? Pues fíjate tú. Desde luego. Pues esto que me ha llamado la atención, que hay libertad, salón de actos, pero cuando salían, por ejemplo, al escenario para hacer algún trabajo, los niños no se quitaban la mascarilla. Estáis solos, estáis aislados, estáis a distancia, para veros, ¿no? Cómo se mezcla la obligatoriedad y el no me quiero mostrar. Es cierto. ¿Alguna reflexión más sobre el ámbito sanitario, Pío, María Ángeles? No, yo lo único que espero es que se mantengan las cifras, al menos de la UCI. Es decir, que no haya nadie. Eso es. Yo creo que va a ser clave si en este próximo mes, cuando recojamos un poco la cosecha de la Semana Santa, el aspecto no tanto de los contagios, yo también estoy de acuerdo que esto hay que empezar a medirlo ya desde el punto de vista de la hospitalización, es decir, los casos graves, ¿no? Y ahí va a ser lo que nos va a determinar si efectivamente podemos sonreír con más o menos amplitud. Exacto. Vamos con otra buena noticia que no la teníamos puesta en el guión. Yo les paso los temas en la tarde-noche del día anterior para ir preparándolos un poco, pero hoy hemos conocido muy buenas cifras del desempleo que el Gobierno ya se ha apresurado a decir que son gracias a la reforma laboral. Hay economistas que lo achacan más bien a la primavera, a la sesión de este tiempo vacacional que hemos tenido en Semana Santa, pero bueno, la cifra es reveladora tanto en el ámbito regional como en el nacional. ¿Cómo lo contemplas, Pío? Bien, no puedo más que estar contento con esta evolución del paro en una situación económica que, lo que decíamos antes, sigue siendo bastante complicada, ¿no? Entonces, esta es la primera. Atribuirlo a uno u otro factor, yo creo que todos los factores ayudan, ¿no? Y, por ejemplo, en la reforma laboral, podemos discutir largo y tendido sobre la reforma laboral. No ha sido una reforma laboral tan ambiciosa como pretendían anteriormente, ¿no? Claro. Ha sido más bien un retoque en algún punto que yo consideraba además muy necesario retocar, que es, por ejemplo, el de la temporalidad en el trabajo, ¿no? Para eso hay que darle también
tiempo a la hora del análisis, ¿no? Pero en principio, bueno, me parece interesante. El mercado laboral que ha superado los 20 millones de afiliados tras firmar un récord de casi 700.000 contratos fijos. Hablábamos de la reforma laboral, veíamos ese rótulo de Yolanda Díaz y tenemos también lo que ha dicho hace escasos minutos la ministra en torno a estas buenas cifras del empleo en nuestro país y también en nuestra comunidad por extensión. Ahora lo comentamos, vamos a verlo. Y lo más positivo que tiene hoy los datos de paro registrado, de afiliación, de contratación y de protección social es que la reforma laboral con esos 100 días, que no son tales 100 días, porque saben que teníamos una vacatio legis de hasta el 31 de marzo, por tanto llevamos escasamente un mes de aplicación de la reforma laboral, sí 100 días desde que se aprobó en diciembre. Los datos son espectaculares. Hoy prácticamente 1 de cada 2 contratos lo es con carácter indefinido. Y esto no es pequeña cosa. Esto es cambiar el paradigma del mercado de trabajo de nuestro país. Esto no es cosa menor, como decía Mariano. Sí, se está popularizando, lo dijo el otro día Feijóo también. Bueno, son todos gallegos, es la trupe gallega, ¿no? Puede ser. ¿Alguna consideración sobre estos datos del empleo, María Ángeles? Sí, bueno, yo creo que la reforma laboral ha influido incluso en sacar datos o en sacar contratos que no se hacían irregularmente, eso ha podido influir. La situación no es precisamente la mejor claro, para que haya una buena cifra de paro. Y a mí lo que siempre me preocupa un poco es que nos tragamos las cifras así buenas o malas, pero nunca las analizamos en qué nos ha llevado a que aquí haya una buena cifra y qué podemos copiar de esto para que se mantenga. Y cuando hay una mala cifra, que evidentemente es malo, ¿qué es lo que hay negativo? ¿Qué nos ha llevado a esto? ¿Y qué se puede hacer para mejorar? Y en este tipo de cosas sí que creo que es necesario un Se va a un análisis muy de corto plazo y de sin plazo, sí, o sea, sí. No tiene sentido. Yo creo, fíjate, que trayéndolo un poco a la arena política, me parece que, no tanto estas cifras, porque un mes es cierto que es muy coyuntural, ¿no? Sí. Pero yo creo que, en cierto modo, revela también un poco lo que yo creo fue uno de los grandes errores del PP, que fue no apoyar o abstenerse por lo menos en la reforma laboral, en esta reforma laboral. Que emanaba de su propio espíritu. Efectivamente, en contra de lo que habían dicho, mantenía buena parte de la estructura de la reforma laboral de Rajoy y lo que hacía era ajustarla a los nuevos tiempos con esa lucha contra la temporalidad que lo estaba pidiendo Bruselas y en la que me parece que era lógico, porque efectivamente era uno de los grandes problemas de la estructura económica española, con lo cual yo creo que ese fue uno de los grandes errores de Casado, que al final, de una manera muy chusca, pues, la salvó con el error en la hora de apretar el botón del diputado Casero. De aquel diputado. Sí. Pero ahora podía el PP perfectamente sacar pecho también por esto. Pero yo creo que este tipo de cosas, o sea, el paro, hay una serie de cosas que yo creo que son esenciales y que desde luego puede haber formas de ver las cosas, pero yo creo que sí, un mínimo de estabilidad y de pacto entre ellos, hay cosas que son necesarias y básicas. Yo creo que este era un mínimo, es decir, este era asumible por todas las partes. Efectivamente, Ángel. Yo bueno, retomo el hilo en esto de que hay que analizar las cifras. Porque claro, cuando decimos han reducido 451 hasta alcanzar, es decir, hasta llevar a los 15.000. Eso es. Claro, cuando uno incrementa el paro y luego recorta de ese paro, es que 15.000 son 15.000. Sí, sí. Quiero decir que yo recuerdo todavía, y no, bueno, sí, hace unos cuantos años, cuando decíamos va a llegar el paro a las 2 cifras, a los 2 dígitos, hablábamos del 10, ¿no? Entonces, que las cifras hay que está muy bien cuando ocurre algo así, cómo se vende. Es un tema coyuntural, es espectacular, esas palabras al final son las que llegan, pero es coyuntural y luego vamos a ver qué porcentaje de paro tenemos en España y cuál es la media en Europa, por ejemplo. Claro. O sea, que es que los datos, depende de donde tú lo quieras coger, dices lo que tú quieras decir. Siempre, los números te permiten hacer todo eso. Sobre todo el gran problema de España, que sigue siendo y lo será por mucho tiempo, si no se ponen realmente a ello, y de momento no se han puesto, que es el paro juvenil. Sí. Que es la auténtica lacra que tenemos. Es un problema. Y otra cuestión que apunta muy bien hoy el periódico en su portada, la economía sumergida. Como en algunos países, sobre todo latinoamericanos, se habla de la economía informal, el dinero que circula en B, los trabajos que se hacen sin factura. Esto es una realidad.
Esto es una realidad, Pío. Y normalmente, además, suele ser un buen indicador de cuando se está en crisis. Es decir, cuando se está en crisis, crece la economía sumergida de una manera la gente tiene que seguir comiendo. Brutal, ¿no? Claro. Entonces, pues fíjense, 1 de cada 5 euros que circulan en La Rioja, y lo estamos leyendo en el periódico, es por economía sumergida. ¿Alguna última reflexión en torno a esto? Al dinero en B, aquí os pagamos está todo claro y sobre la mesa, ¿eh? No hay ninguna duda. No, en fin, que vienen gratuitamente, nuestros colaboradores, porque se lo pasan bien, entiendo, y disfrutan de este ratito. Ángel, ¿alguna última reflexión? Bueno, yo creo que habría que analizar profundamente por qué se genera la economía sumergida. Que es algo que a mí me produce una cierta simpatía, el hermanamiento que tenemos, por ejemplo, con Grecia y con Italia, con Portugal en menor medida, pero esa forma de entender la vida y la economía, es un tema de cultura. Total. Es un tema de cultura y de conciencia, pero también creo que tiene mucho que ver, y esto sería para hablar rápido, el sistema. Sí. Sistema. Piensa que puede haber una mente que diga, de todo lo que yo trabajo, el 50% se lo lleva Hacienda. Se va. O sea, vamos a ver si eso, de alguna manera, cómo afecta, ¿no? Así es. Hay gente que lo hace bien. Dice, en vez de trabajar todo el año, trabajo 6 meses. Porque al final el sistema lo que está haciendo es deteriorar mi capacidad de promover trabajo, y generar. claro. Y si genero, pues creo que tiene mucho que ver con el sistema en el que estamos todos acotados. Sin duda. Pero aparte del sistema también es la mentalidad y los servicios que nos prestan con ese dinero. Quiero decir que en países del norte, que son más de no dinero negro, evidentemente ahí los servicios que presta el Estado son mucho mayores, con lo cual... No estoy de acuerdo, María Ángeles. Creo que es una cuestión de... Es decir, los grandes servicios de España, la sanidad, por ejemplo, es bastante más amplia en España que en los países nórdicos que tantos impuestos generan. Pero en los países nórdicos, sobre todo para la gente joven, tienen una serie de ventajas que aquí ni por catalejo. Sí, pero pero yo estoy poniendo otra cosa efectivamente, por ejemplo, para la maternidad, etc. Y sin embargo, el recurso a la sanidad pública en España es infinitamente mayor que en los países nórdicos. Es uno de los servicios y la educación mejores. También. Y la educación también. Y entonces creo que debemos ser conscientes de ello. Y las pensiones. Y creo que debemos ser conscientes de ello, sí. Hombre, la educación no estoy tan de acuerdo porque hay países del norte que son bastante mejor la educación y es gratuita. No estoy hablando... Ojo, gratuita hasta cierto punto y no siempre. Es decir, que yo creo que tenemos también un mito acuñado con los países nórdicos y luego empiezas a hablar con gente que está viviendo, trabajando allá y te das cuenta que no es oro todo lo que reluce. No está mal esa reflexión. Y a mí me parece que debemos estar orgullosos de la sanidad y de la educación con todos los problemas que tenemos. El servicio sanitario es uno de los mejores, pero está reconocido. Yo creo que no tiene parangón realmente en el mundo, o por lo menos yo no conozco. Porque te pueden decir, no, mire, usted, el Hospital Mount Sinai es... Pues no lo discuto. Pero sales de allí con una factura, ¿eh? Pero sales de ahí con una factura y solo los que son muy ricos pueden acudir allí. Aquí es generalizado para todo el mundo. Eso es universal. Y eso son los impuestos. Bueno, que hacemos una pequeña pausa y a la vuelta hablamos de teléfonos, de hackers, de espionaje y de esta historia casi de Mortadelo y Filemón que tenemos planteada en la actualidad política nacional. Triste, porque empieza ya a costar mucho tomarse en serio algunas de las cuestiones que afectan a nuestro país. No se vayan y participen con nosotros desde sus teléfonos, que no se los hackeamos, o desde donde quieran, en redes sociales y en nuestras cuentas de TVR. Aquí las tenemos, así que a la vuelta nos vemos. Un poquito de publicidad y ya estamos con ustedes.